Alguien me preguntó ahí, señor encapuchado, ¿cuál fue la causa por la cual cree usted que Fidel logró engañar a todo el mundo? Eso es tela de mucha tijera por donde cortar. Fueron muchos factores. Primero, era una república muy joven, que nació en la independencia con muchas desigualdades. Porque tú te pones a mirar, en Cuba no habían campesinos negros. Porque cuando terminó la Guerra Grande y se hizo el Pacto del Zanjón, Martínez Campos, más que un militar, era un pacificador. España no trajo a la Capitanía General de la República a Martínez Campos porque era un general, sino porque fue el hombre que pacificó en las Filipinas la rebelión contra España y también en la Guinea Ecuatorial. Entonces, como era un político, fue el que logró convencer a todos los jefes de que la política española con relación a Cuba iba a cambiar, que se le iba a reconocer al régimen autonómico y que Cuba iba a tener un gobierno propio y que los cubanos pudientes y no pudientes iban a participar de la vida política, cosa que hasta ese momento había sido negada porque España no confiaba. Que la mercadería y el comercio cubano se iban a abrir hacia otros puertos del mundo porque España no permitía que sus colonias comerciaran con otras naciones, excepto con ella, la metrópoli. Fueron muchos factores en juego. Una de las cosas que contempló el Pacto de Zanjón fue la eliminación de la esclavitud para principios del siglo XX. Hasta ese momento los esclavos eran propiedad de sus amos. Después del Pacto de Zanjón iban a entrar los esclavos en el régimen de patronato. Se les iba a comenzar a enseñar un oficio para que cuando se soltaran en la sociedad tuvieran medios con los cuales vivir. Se creía que la esclavitud terminaría para el año 1888, pero no fue así, porque Cuba se recuperaba de la guerra y hacía falta la mano de obra esclava. Ya se había introducido la máquina de vapor en los ingenios y la trata negrera había disminuido producto de la caza que daban Inglaterra, Francia y los Estados Unidos en los mares del mundo contra los comerciantes holandeses, españoles y portugueses, que eran los mayores tratantes. Entonces el esclavo, obtener un esclavo se había hecho muy costoso, valían casi 3.000 onzas oro y la máquina de vapor había sustituido el músculo por el ingenio, de ahí que es donde viene el nombre ingenio, por el ingenio de la creatividad de la máquina de vapor que había mecanizado la industria azucarera. La introducción del ferrocarril había prescindido de la masa y de la mano de obra esclava. Y entonces todas esas cosas se acumulan y cuando se logra la independencia, los blancos que participan en la contienda, al ser desarmados y formarse el ejército republicano, recibieron como compensación 25 pesos oro en onzas norteamericanas y a la vez de eso se lograron que muchos de ellos que participaron en la guerra quedaran al mando del nuevo ejército, pero desgraciadamente el 90% de la masa esclava que no tenía oficio, que no se pudo graduar de nada, que no pudo estudiar nada, que no dio tiempo a que en el régimen de patronato aprendieran un oficio, quedaron relegados en una república naciente, endeudada y empeñada. De ahí es donde nacen los prostíbulos grandes de La Habana y todas esas cuarterías. Personas que no tenían con qué pagar tuvieron que dedicarse a la prostitución, a trabajar de carreteros, de carretilleros, de braceros, de estibadores en los puertos, de herreros, de carboneros, los trabajos más mal pagados y más inhumanos. ¿Por qué? Porque no tenían oficio. La clase española adinerada se quedó con sus propiedades y se dedicaron generalmente al comercio y a la industria azucarera, a la ganadería. Y el resto de los oficiales blancos
que por su antigua condición de hacendado y luego por el dinero que recibieron, que fue una paga mayor, compraron tierra y se convirtieron en colonos o en empresarios. Pero esa población blanca quedó relegada. Fueron alrededor de 1.200.000 personas, de los 2.200.000 que mueren en la guerra. Entonces eso lo hereda la nueva república. No hay dinero, Cuba está arruinada, Cuba había quedado hecha ceniza. La T incendiaria y después el lazo de la invasión habían acabado con el ferrocarril, que era el centro del transporte nacional, con todos los puertos. España se había quedado en la ciudad y Cuba en los campos, y no había quedado ni siquiera un bejuco de boniato. Y Cuba quedó en ruinas totales. Y hubo que traer hasta la semilla de yuca, el bejuco del boniato, el maíz, el ganado del sur de Chiapas, que era el ganado cebú, la raza Santa Gertrudis, que se trajo una parte de España, otra de Puerto Rico y otra de México, y dio lugar a la famosa vaquita criolla esa Santa Gertrudis. Y Cuba quedó arruinada y las grandes compañías vinieron y, aprovechando que Estrada Palma no tenía plata, compraron todo a precio de cochino enfermo. Una caballería de tierra, una onza oro o un peso oro. Por eso la United Fruit Company compró las mejores tierras de Cuba para sembrar plátano, que era allá en el oriente cubano, donde estaban las montañas y se protegía del viento. Compraron 500.000 hectáreas en $500.000. Después se le impuso a Cuba el Tratado de Reciprocidad Comercial, donde los productos americanos casi todos entraban sin aranceles y 4 productos cubanos podían entrar allá. Y después el machetazo de la enmienda Pla, y después la revuelta de los mambises, y después la corrupción de la botella, donde todo el que había peleado quería un dinero y un salario para sus soldados, y como no había plata, se les pasaba un cheque por abajo del erario público, y eso trajo la corrupción y el desbancamiento del erario público. Y cada gobierno tenía que pedir dinero, hasta que llegó Machado y comenzó a arreglar la cosa, pero se le hundió cuando la crisis, porque Saya heredó el bon azucarero de la Primera Guerra Mundial y dejó el presupuesto para construir la carretera y las obras públicas. Y después Machado lo acrecentó con el gobierno más honrado que tuvo Cuba en su primer periodo. Pero ya después de la caída de Machado, cuando el comunismo llega a Cuba, cuando se fundó el comunismo y el Partido Comunista de Cuba en el año 25, que lo fundaron Blas Roca, Juan Marinelo García, Carlos Baliño, Nicolás Guillén, y todas estas personas que de una forma u otra fueron de la izquierda, empezaron a sembrar con mancola y derrocaron a Machado. Después vino el gobierno de los 100 días, vino la pentarquía, el país no tenía gobierno, todo era una locura, y Batista se hace cargo después del golpe. Y comienzan a linchar a todos los líderes políticos y a matar a todo el mundo. El país vive en un caos. Y los hombres que en la revolución del 32-33 no participaron en el reparto, fueron los que luego vienen con Batista y dan el golpe, porque el gobierno de Grau era el gobierno más corrupto, el de Prior era el gobierno más corrompido que había. Y la muerte de Edith Chivás acabó de acrecentar todos los males sociales cubanos, y luego después de eso, con la corrupción más grande del gobierno auténtico de Grau, de Prior Socarrá, viene entonces el golpe del 10 de marzo del 52. El pueblo cubano está cansado, el pueblo cubano está aburrido. Viene Fidel, se levanta como líder, y después empieza una revolución que se echa a cuesta el problema de los pobres, que pone a los ricos contra los pobres en una sociedad dividida, con esa herida desde los días de la colonia a la república, más los hombres que no participaron en el reparto, que empezaron a matar gente en todos los pequeños pueblos donde mandaban, porque cada uno mandaba en su región militar y hacían lo que le daba la gana, y como Batista le debía estar en el poder por ello, dio lugar a toda la desgracia hasta el sol de hoy. Eso fue lo que pasó. Más la complicidad americana, la ceguera de un pueblo que quiso cogerse lo que no le pertenecía, y un caudillo mentiroso y populista que vio todo eso, que solo se aprovechó de todo eso para imponer esa macabra tiranía. Fue todo.